Hola, mi nombre es Jean Reini Jaime Rincón. Hola, mi nombre es Oscar Julián Cortés Jaramillo. Hola, mi nombre es Marlon Alejandro González Flores. Hola, mi nombre es Sarita Camila Rodríguez Fajardo. Hola, mi nombre es Henry Giovanni Buelo Pavón. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos al noticiero Crónicas de Justicia. Soy Jean Jaimes y en este espacio analizamos los casos más emblemáticos y desafiantes que han marcado la historia reciente de nuestro país. Hoy nos centraremos en las ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano, un fenómeno que ha dejado profundas heridas en nuestra sociedad y que debemos entender desde una perspectiva crítica y criminológica. Iniciaré explicando a qué se refieren las ejecuciones extrajudiciales. Se trata de crímenes de lesa humanidad, en los que agentes del Estado asesinan a civiles inocentes y los presentan como guerrilleros muertos en combate. Estas prácticas sistemáticas no solo violaron los derechos humanos de miles de víctimas, sino que también reflejan graves fallas en las instituciones encargadas de protegernos. Analizarlas desde un enfoque criminológico nos permite comprender las causas estructurales que llevaron a estas atrocidades y plantear estrategias para prevenir que se repitan. A lo largo de este programa desglosaremos cómo estas ejecuciones se vinculan con conceptos claves como el delito, la delincuencia, la victimización y el control social. Además, exploraremos las posibilidades que ofrecen la justicia restaurativa y terapéutica para sanar estas profundas heridas. Para iniciar nuestro análisis damos paso a Henry Agudelo, quien expondrá el caso de los falsos positivos de Soacha. Nos explicará qué ocurrió, quiénes fueron los actores involucrados y cómo se desarrollaron los hechos. Henry, adelante. Muchas gracias, Jean, y muy buenas tardes a todos los televidentes. El caso de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha ocurrieron en el año 2008 aproximadamente, cuando 19 jóvenes fueron engañados con promesas de empleo y trasladados a zonas rurales de norte de Santander. Posteriormente fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combates por miembros del Ejército Nacional de Colombia. Este acto fue principalmente para inflar las estadísticas de éxito militar en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno de la época. Las víctimas eran civiles inocentes provenientes de familias humildes y los responsables directos fueron agentes del Estado. Continuando con el desarrollo del proceso, encontramos que los hechos iniciales fueron aproximadamente hacia el año 2008, en donde los jóvenes desaparecieron tras ser contactados por reclutadores que les ofrecieron trabajos bien remunerados y poco después sus cuerpos fueron encontrados en fosas comunes en Ocaña, norte de Santander. Siguiendo con la investigación, que constata aproximadamente en el año 2008 al 2010, en donde las denuncias de las familias revelaron inconsistencias en los reportes militares y se descubrió un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Y luego de esto se da el reconocimiento por la JEP en el año 2021, en donde la JEP priorizó este caso, reconociendo 6.402 víctimas de falsos positivos entre el año 2002 y 2008, en donde se llevaron a cabo audiencias donde los responsables aceptaron su participación y pidieron perdón a las familias. Por último, encontramos las medidas de reparación de la JEP, en donde se ha implementado procesos de justicia restaurativa, incluyendo encuentros entre víctimas y perpetradores. Ha ordenado medidas de reparación simbólica y material. Entender el contexto de los hechos es fundamental, pero también es clave analizar cómo se relacionan con los elementos de la criminología. Para ello, damos paso a Marlon González, quien aplicará conceptos como el delito, la delincuencia, los delincuentes, las víctimas y el control social al caso de Soacha. Marlon, tienes la palabra. Gracias, Jean. En este segmento vamos a hablar de los elementos de la criminología aplicados a los casos de los falsos positivos o también conocidos como ejecuciones extrajudiciales. Bueno, ahora analizaremos este caso, el de los 19 jóvenes que fueron asesinados por los miembros del Ejército Nacional y fueron pasados como bajas en combate como si fueran guerrilleros. Analizaremos los 5 elementos de la criminología dentro de este tipo de conducta. Bueno, el primer elemento de la criminología que vamos a analizar es el delito. Como tal, son ejecuciones o homicidios que se dieron por agentes estatales, los cuales en busca de incentivos económicos pues le quitaron la vida a jóvenes, los cuales luego los hicieron pagar como si fueran guerrilleros. En esta situación podemos ver el delito que es en contra o es de lesa humanidad,
porque atenta contra la vida de estas personas y al igual se ocultó información sobre la verdadera situación, que eran estos jóvenes, que buscaban trabajo y no eran guerrilleros que habían sido dados de baja en combate. Ahora analizaremos el tercer y cuarto elemento de la criminología, es decir, el delincuente y la víctima. En estos elementos podemos analizar el delincuente, en este caso pues eran soldados del Ejército Nacional, los cuales en su práctica o en su servicio pues realizaban este tipo de delitos con el fin de buscar ciertos incentivos, como ya antes lo hemos mencionado, como lo son los aumentos, los ascensos y ciertas vacaciones que le daban. En el caso de las víctimas podemos analizar pues que en este preciso caso eran 19 jóvenes de Soacha, los cuales eran de bajas condiciones económicas, los cuales incentivados por querer ganar dinero pues se vieron impulsados a conseguir trabajo bajo engaños, pero posteriormente fueron asesinados. Aquí podemos ver que también dentro de las víctimas que salen dentro de este delito son los familiares, los cuales fueron revictimizados en su proceso de justicia. Al querer buscar justicia, pues estos fueron victimizados en la manera en que dijeron que sus familiares habían sido guerrilleros y que habían sido dados de baja en combate, al igual que en todo el proceso de esclarecimiento de la verdad y la justicia restaurativa, pues se vieron como nuevamente victimizados en la manera de que tenían que escuchar los testimonios los cuales les daban los soldados de cómo habían sido ejecutados estos familiares suyos. Por último vamos a analizar el elemento del control social. En este caso el control social se caracteriza porque no había un control por parte del Estado dentro de la misma institución del Ejército Nacional. No habían canales directos para denunciar los abusos o las atrocidades que estaban cometiendo estos soldados. Los que por ejemplo no decían nada pues no tenían una manera de cómo comunicar que ese tipo de bajas se daban de manera irregular o totalmente ilegales. Al igual de que el Estado falló en no proporcionar ni controlar que efectivamente esas bajas que se daban en busca de incentivos pues en verdad fueran de guerrilleros dados en combate y no de jóvenes inocentes. Como podemos ver en toda esa estructura de lo que estudia la criminología, podemos ver que la criminología se tiene que centrar en el estudio tanto de las causas que originaron este tipo de conductas, quiénes realizaron estas conductas, al igual de cómo falló el Estado al no prevenir este tipo de conductas y de cómo las víctimas fueron revictimizadas en su proceso de búsqueda de la verdad. En este proceso de querer un poco de justicia y de esclarecer los hechos, pues fueron nuevamente victimizados por parte del Estado. Para reflexionar cómo podemos sanar las heridas de este caso, Sarita Rodríguez nos hablará sobre la justicia restaurativa, explicando su importancia y cómo se ha implementado en el caso de Soacha. Sarita, te escuchamos. Gracias, Jim. Buenas tardes. La justicia restaurativa es un enfoque judicial que busca reparar el daño causado. En lugar de enfocarse únicamente en el castigo, su esencia está en la reconciliación y el restablecimiento de las relaciones entre las víctimas, los infractores y la sociedad. Este modelo reconoce el impacto de los crímenes, trascienden los involucrados directamente, afectando el tejido social. En el marco de la JEP se han realizado encuentros restaurativos entre las madres de las víctimas y algunos militares responsables. Durante estos encuentros, los perpetradores han reconocido sus crímenes y pedido disculpas públicas, permitiéndole a las víctimas acceder a la verdad sobre lo sucedido. Actos simbólicos como memoriales, ceremonias públicas para dignificar a las víctimas, reparaciones materiales como compensaciones económicas y ayudas para las familias afectadas. Estos procesos tienen un impacto significativo, ya que permiten a las familias obtener visibilización de los crímenes, aunque todavía hay desafíos en garantizar una reparación integral. Ampliar los espacios para dialogar con las comunidades afectadas, incluir a las víctimas indirectas, fortalecer las garantías de no repetición a través de reformas estructurales en las Fuerzas Armadas y diseñar procesos más inclusivos donde participen actores sociales y organizaciones civiles. Para cerrar nuestro análisis, damos paso a Julián Cortés, quien nos hablará sobre los aportes de la justicia terapéutica y su relevancia en el caso de Soacha. Julián, adelante. Gracias, Jim. Buenas tardes a todos.
¿Qué es la justicia terapéutica? La justicia terapéutica es un enfoque judicial centrado en el bienestar emocional y psicológico de los involucrados en un proceso legal. Su objetivo básicamente es transformar sistemas judiciales en herramientas tanto de sanación para las víctimas como los victimarios. En el caso concreto de Soacha, justicia terapéutica podría incorporar apoyo psicológico especializado para las madres, familias de las víctimas, ayudándolas a superar el trauma. ¿Cómo? Con programas de terapia grupal o individual, talleres de resiliencia y manejo del duelo, en los perpetradores, para los militares responsables. Se podría incluir programas de rehabilitación basados en reconocimiento del daño causado, procesos educativos que fomenten valores y respeto por los derechos humanos. Aportes al caso. La justicia terapéutica básicamente es una herramienta clave para abordar los efectos a largo plazo de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuáles son? La reintegración social, tanto como las víctimas como los victimarios pueden beneficiarse en procesos que promuevan sanación, reconciliación, evitando que el trauma se perpetúe a futuras generaciones. Otra manera es la prevención futura, pues al cambiar la mentalidad y las prácticas dentro de las instituciones estatales, se puede fortalecer el respeto a la vida y sobre todo los derechos humanos. A lo largo de esta edición de Crónicas de Justicia, en conclusión, el caso de los falsos positivos de Soacha representa una de las tragedias más emblemáticas del conflicto armado colombiano, poniendo en evidencia no solo la violencia de los derechos humanos, sino también los profundos desafíos en el control social y la ética estatal. A través del análisis criminológico es posible identificar las raíces estructurales que llevaron a estos crímenes, como la presión por resultados, la deshumanización de las víctimas y la impunidad. La aplicación de enfoques como la justicia restaurativa y terapéutica nos ofrece caminos prometedores para transformar un legado de violencia y represión en oportunidades de sanación y reconciliación. Por un lado, la justicia restaurativa busca no solo reparación integral de las víctimas, sino también la verdad, el reconocimiento del daño y el entendimiento mutuo. Por otro lado, la justicia terapéutica aporta herramientas para abordar los efectos emocionales y psicológicos, tanto en las víctimas como en los responsables, promoviendo una verdadera reintegración social. En este contexto, el caso de Soacha es un llamado urgente a reflexionar sobre cómo nuestras instituciones pueden responder de manera más efectiva y humana a las necesidades de las víctimas. La lucha de las madres de Soacha por justicia y verdad nos recuerda la importancia del activismo y la resistencia como motores de cambio en una sociedad que busca superar su historia de violencia. En última instancia, este análisis subraya que la reparación de la reconciliación y la sanación no son solo metas de justicia, sino fundamentos para construir una paz duradera en Colombia, que los crímenes no se repitan y que las voces de las víctimas sean escuchadas con compromisos que no deben perderse de vista. Estos 16 años largos de búsqueda que han sido tan difíciles. Hay muchas emociones encontradas y una felicidad en medio del dolor, porque finalmente cerramos este ciclo de duelo y empezar a esperar la verdad que no la sabemos, y anhelando también la justicia. Y yo digo que no hay reparación, nunca se repara este dolor tan inmenso. En nombre de todo el equipo de Crónicas de Justicia, les agradezco por acompañarnos en este análisis. Recuerden que la lucha por la justicia es una tarea que nos corresponde a todos. Hasta pronto y que tengan un excelente día.